hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ojo a esto, porque aquí nos vamos a entretener un poquito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto, ¿en dónde? ¿En dónde? En sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Diga gloria a Dios. Bueno, el domingo pasado entonces estuvimos viendo algunos aspectos importantes. Entre ellos dijimos que en la regeneración el cristiano recibe la naturaleza de hijo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dijimos que en la adopción el cristiano recibe posición, amén, de hijo. Entonces, en la regeneración el cristiano recibe la naturaleza, pero en la adopción recibe la posición. O sea, realmente el Señor lo ubica, lo reconoce como hijo de Dios. La palabra que aparece en... ¿Qué pasó? Sí. Está en modo duplicado. No, sí está proyectando. Lo que pasa es que me lo pusieron atrás. No, eso se cuadra desde ahí. Señor. Desde el equipo se cuadra eso. ¿Qué se cuadra? Es ese modo. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver si podemos. Es que eso les pasa por llegar tarde. Como llegan tarde a culto. Amén. Aquí me caen todos, hermano. Ahora sí. No, ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí, ahí está bien. Ahora sí, ¿cierto? Vale, ¿de dónde íbamos? Entonces, en el verso 7, para decir que la palabra perdonar, ahí dice que en quien recibimos perdón, ¿cierto? Bueno, redención por su sangre, el perdón de los pecados. Eso que Pablo está hablando ahí en Efesios 1:7, Pablo está tomando una figura del Antiguo Testamento y literalmente la palabra perdón significa llevar lejos. Pedro dice, llevó en la cruz nuestros pecados, los llevó lejos. Amén. Se toma de la figura del macho cabrío. Ustedes recuerdan que alguna vez hablamos aquí del día de la expiación, ¿se acuerdan? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan? Que llevaban el macho cabrío a un sitio, a un peñasco. Ok, la felicito. Amén. Entonces, en el día de la expiación que se celebraba cada año, amén, cada año se reunía el pueblo para expiar, para recibir la expiación de sus pecados. En esa ceremonia se llevaban dos machos cabríos, uno que se sacrificaba a Jehová Dios y otro que se llevaba al desierto, amén. Y recuerdan ustedes que vimos que en esa ceremonia, que es de donde también el profeta toma la expresión, si tus pecados fueren rojos como la grana, o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces la ceremonia consistía que el macho cabrío que se sacrificaba para Jehová, pues se degollaba ahí en la ceremonia. La sangre se recibía en un lebrillo y el sacerdote con un hisopo
que metía en la sangre, salpicaba al pueblo y todos debían ser bañados o tocados por esa sangre, y una vez que la sangre de ese macho salpicaba al pueblo, quedaban libres de su pecado. Pero el otro macho entonces se llevaba al desierto, y se dice que sobre sus cuernos se amarraba una cinta roja. ¿Ya? Se le ataba una cinta roja al macho cabrío, y se llevaba a un despeñadero, algo así parecido al salto del Tequendama, y ahí el sacerdote lo empujaba. La señal de que los pecados habían sido definitivamente perdonados era que antes de que el macho cabrío se estrellara contra el piso, ese cordón de grana había cambiado de rojo a blanco. Amén. 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 Aló. Amén. Amén. Lo de Dios es raro, pero es bonito. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, de ahí toma entonces el profeta cuando dice: si tus pecados fueren como el carmesí, rojos, amén, yo los haré blancos como blanca lana. Si fueren rojos como, amén. Entonces, en ese curso yo llevé, o Él llevó nuestros pecados. El Señor nuestros pecados los transforma a través de su sangre, nos limpia, amén, y nos declara entonces purificados a través de la sangre de Jesucristo, y los pone en un sitio lejos. El mismo Señor, ya hablando de esto, entonces dice: los pondré en el profundo de la mar, y nunca más me volveré a acordar de tus pecados. ¿No le parece eso maravilloso del Señor? Amén. O sea que los pecados que usted un día cometió están lejos de usted. Sí, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Lejísimos. Aleluya. El Señor los llevó allá, a lo más profundo, allá en lo más extenso, lo más profundo, lo más lejos, lo más abismal del mar. Los llevó allá y los puso allá. Y mi Señor dice en esta mañana: y no me volveré a acordar de ellos. Diga gloria al Señor. Diga gloria al Señor. Ahí nosotros los cristianos cometemos un error. Y es que Dios no se vuelve a acordar de nuestros pecados, pero nosotros sí. Es más, hay gente convertida a Cristo que se siente orgulloso de lo perverso que era. Amén. Y a ellos les parece buena historia estar recordando que ellos se daban machete con 4 o 5 personas, y que en el historial de ellos hay 5 que no tienen manos, 4 que no tienen orejas, porque a todos se las bajó y era que yo era muy macho. Amén. Hermanos, si el Señor no se quiere acordar de sus perversidades, ¿usted para qué lo hace? Diga gloria a Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios, exalte a Dios por su misericordia. Pero a esos pecados déjenlos allá quietos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esta figura la encontramos en Levíticos capítulo 16, en donde habla la palabra del Señor de la ceremonia que estamos hablando. Dice: el significado de este retiro debe ser que el pecado es eliminado, escuchen, en forma simbólica de la sociedad humana y llevado a la región de muerte. Eso significaba el que el macho cabrío fuera llevado ahí al abismo. Además, también se tiene como significado esto que el macho cabrío también estaba asociado con un nombre Azazel. Y entonces lo que se cree es que la ceremonia que se hacía era que el pecado regresaba, porque se cree que Azazel era un demonio del desierto. Entonces el pecado regresaba a su origen, a su padre, y se lo devolvían allá,
y la mayor fuerza de este pensamiento era que el pecado había que sacarlo de entre la humanidad y regresarlo a quien le correspondía su pecado. Amén. Pero lo grande de esto es que la cinta siempre terminaba blanca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque nuestro Dios perdona pecados. ¿Qué dice ahí? Pecado. ¿Aló? ¿Qué dice ahí, hermano Salomón? Pecado. Pecado. Ok. ¿Qué dice ahí, hermana Edna? Hermana Ruth. ¿Usted que está estudiando lenguas y todo eso? Happy birthday to you. ¿No saben qué dice ahí? Yo les ofrecí un curso de griego básico y ustedes no quisieron, así que se fregaron. Sí. Amén. Ahí dice apulotrocín. Apulotrocín. Amén. Esa palabrita la vimos en estos días, ¿se acuerdan? ¿Qué es apulotrocín? Acuérdense que vimos 3 palabras para la salvación. ¿Cuáles? Esa, también y esa. ¿Ok? ¿Sí? Agorazo, hexagorazo, lutró y pulotrocín. Pulotrocín es definitivamente el acto de hacer libre a la persona. O sea, lutró, acuérdense que es la propuesta que Dios le hizo a sus hijos. Amén. Les dijo, bueno, yo los dejo en libertad. Lutró. Pero el acto mismo, para que nosotros disfrutemos de la libertad, es apulotrocín. O sea, nosotros hoy somos libres. ¿Cuántos son libres? Diga gloria a Dios. Somos libres. Amén. Es el acto de la redención completa. Apulotrosis es redención. Nosotros hemos sido redimidos de nuestros pecados. ¿A través de qué? De la sangre. Lo que estoy diciendo es que el precio que se pagó para que usted sea hijo de Dios, para que yo sea hijo de Dios, y para que en esta mañana con un grito de victoria nos podamos declarar todos salvos, es la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos son salvos esta mañana? Eso se dio a través de que Él pagó un precio. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre. ¿Y qué es la sangre? En la sangre, según el Antiguo Testamento, es el alma, es la vida de todo ser viviente. Así que el Señor Jesucristo entregó su vida porque usted y yo estábamos designados a la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la sangre de Jesucristo, es vida eterna a todo aquel que cree. Gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la redención, en palabras colombianas y actuales, era pagar el precio del secuestro. Amén. El diablo tenía la humanidad secuestrada y se pedía, se exclamaba porque se pagara el precio del rescate. Acuérdense que comenzó eso en Edén. Jehová Dios en 3:15 del Génesis dijo: yo voy a hacer algo con la simiente de la mujer para rescatar al que se perdió. Amén. Pero eso no se dio ahí mismo. Pasaron tiempos y las cosas no se dieron. Y ustedes recuerdan que en épocas de David, por allá un señor tipo del diablo salió y desafió los escuadrones del Dios de Israel
Y entonces lo que este hombre decía era: denme un hombre. ¿Se acuerdan? Denme un hombre que pelee conmigo y me derrote. Y si él me mata y si él me derrota, nosotros los filisteos, que es tipo del diablo y del mundo, nos haremos sus esclavos. Pero si yo lo derroto, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Y desde entonces la voz sonaba en el ambiente y en el universo se oía: denme un hombre. Amén. Y el Señor mandó a muchos, pero a todos el gigante los mató. A todos el gigante los mató, porque eran hombres comunes y corrientes y pecadores como todos nosotros. Y cuando se acabaron las opciones humanas, y cuando realmente ya no había más Sansones, ni más David, ni más Saúl, ni más Danieles, entonces mi Biblia dice que Jehová cogió su binóculo santo y empezó a mirar sobre los hijos de los hombres, porque él necesitaba a alguien que no fallara definitivamente y que pudiera pagar el rescate de la humanidad, que cada vez estaba más perdida. Y entonces el Señor se tomó su tiempo y detenidamente miró las cabezas de los hombres, y todos estaban llagados, todos estaban podridos. Dice mi Biblia que desde su cabeza hasta sus pies eran podrida llaga. Estaba descompuesta la humanidad, no había quien hiciera lo bueno, todos se habían descarriado, todos se habían apartado por sus caminos. Amén, amén. Y cuando la humanidad llegó a esa triste historia, entonces fue cuando Dios desde el cielo resolucionó, decidió y dijo: entonces yo mismo iré y lo salvaré. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Yo mismo que hablo estaré presente. Amén. Y entonces comienza la profecía mesiánica. Y entonces Isaías sale y nos dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y se empieza a dar el anuncio de que vendría un Salvador. Y pasaron casi 600 años y el asunto seguía igual. Pero hermano, llegó el día, un día cualquiera de la historia. Y cuando digo cualquiera, no lo estoy minimizando, sino que estoy diciendo que el almanaque marcó un día cualquiera. Pero ese día cualquiera se oyó la noticia más grande que se ha oído en la historia de la raza humana. Entonces los ángeles empezaron a cantar y a decir: os damos buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dele un aplauso a Jesús. Jesús ahora está presente. Yo mismo iré. Amén. Y yo mismo que hablo, estaré presente. Esto por si de pronto hay algún pensamiento trinitario por ahí. Dios no mandó a nadie, Él dijo que Él estaría presente y se hizo presente. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios se atreve a hablar de su Hijo, simplemente está hablando de la humanidad de carne de Jesús. Pero lo que mi Biblia dice es: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Así que el que se hizo presente fue Dios, no el Hijo, Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta
maldades. No, Señor, Él vino a amarnos y a perdonarnos, a rescatarnos, a pagar el precio. Diga gloria a Dios. Jesús entonces nació en Belén de Judea, y por eso usted recuerda que cuando vinieron los reyes y trajeron ofrenda, no trajeron ofrenda para un ser humano, trajeron ofrenda para una deidad. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Incienso, señal de adoración. Sí, amén. Oro, señal de divinidad. Y mirra, señal de sacrificio y de sufrimiento. Porque ese niño que estaba ahí en las pajas del pesebre de Belén sería el mismo que estaría unos años después en la cruz del Calvario diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese mismo niño sería el que posteriormente exclamaría: consumado es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese bebé que estaba ahí era el cumplimiento a la petición: denme un hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Era el cumplimiento a la demanda: denme un hombre que pelee conmigo. Y ahora el diablo tenía miedo, porque el diablo sabe que el niño que nació en Belén de Judea era el que le iba a aplastar la cabeza, porque así lo había dicho la palabra de Dios casi 5000 años atrás. Él te aplastará la cabeza, aunque tú lo hieras en el calcañal. Él te pondrá el pie en la cabeza y te podrá gritar: ¿dónde está muerte? Aleluya. Y por eso usted ve que el reino se sacudió, y entonces hubo un edicto para que se mataran todos los varones. Todos los niños varones debían morir, porque alguien le dijo al diablo que había nacido el rey de Israel. Amén, amén. Amén. Aleluya, aleluya. Pero el Señor también sabe jugar a las escondidas. Y cuando el diablo sacó el edicto, entonces un ángel de Jehová vino y le dijo a José y a María, le dijo: háganme el favor, cojan la flota y se van para Egipto. Amén. Y pasó la Santa Fe y pusieron la mano y se fueron para Egipto. Gloria a Dios. Y el diablo los buscó por Judea, por Samaria, por todas las regiones, y no los encontró. Sin embargo, mataron muchos niños. Y vinieron y le dijeron al rey, le dijeron: ya los hemos matado todos. No quedó nadie vivo. Todos los pelados menores de 2 años están muertos, así que no hay problema. Aleluya. Pero años después, el Señor le dijo a José: regresa, porque el peligro ya pasó. Amén. Y José regresó, entonces regresó a Nazaret. Por eso a Jesús lo llaman Jesús de Nazaret, porque Jesús se crió en Nazaret. Allí José montó su carpintería, allí José se estableció, y el niño Jesús, dice mi Biblia en San Lucas capítulo 2, crecía y se fortalecía delante de Dios y de los hombres. Ahí estaba la esperanza de Israel. Tal vez haciendo diabluras como la que hizo una vez que fue a culto. ¿Se acuerdan? Una vez María y José lo llevaron a culto, y el culto terminó, y María y José se pusieron a hacer vida social. Amén. Eran medio despistados, porque se fueron para la casa, y la casa de José y María siempre quedaba retirada del templo, y solo hasta cuando llegaron a la casa fue que se dieron cuenta que el pelado no había ido. Amén.
Pero como ellos andaban engalladas con Elizabeth y con todos los otros muchachos, con Juan el Bautista, pues me imagino que jugando a las escondidas por el camino y jugando a la lleva y a todo eso, a lo que juegan los pelados después de culto, a Rambo 7, a Duro de Matar 3, porque en esa época todavía no había 4 ni 5, apenas íbamos en la 3. Amén. Jesús también jugaba al pistolero, todo eso. O sea, era una vida normal de un muchachito normal, pero se llamaba el Salvador del mundo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Pasaron los años y un día, ya después de 30 años, un día Juan el Bautista estaba en Betábara, San Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y entonces Juan se quedó sorprendido mirándolo, y cuando Jesús venía a la distancia, Juan levantó su dedo señalador y dijo: ¡Hey! ¡Gloria a Dios! ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Este era el que yo les decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, del cual yo no soy digno de soltar la correa de su zapato. Este era del que yo decía: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Él todavía bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y Él todavía es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él todavía es el que salva. Y Él es el que todavía dice: yo iré y lo salvaré. Aleluya. Jesús vino para que Juan lo bautizara. Juan de momento se opuso, pero el Señor le dijo: deje, porque conviene que cumplamos todo el evangelio, toda justicia. A mí también me conviene que yo lo cumpla, porque yo vine a darles ejemplo. Por eso Él después dijo: con el bautismo que yo fui bautizado, ustedes serán bautizados. Escuche, mi amigo, el bautismo de niños no está en la Biblia. El bautismo que está en la Biblia es el que se practicó Jesús cuando tenía 30 años de edad, y Él dijo: con ese bautismo ustedes también serán bautizados. ¡Aleluya! Y una vez que Jesús fue bautizado, dice mi Biblia, capítulo 4 de Mateo, dice que entonces comenzó el ministerio de Jesús, y desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga eso, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces comenzó el primer año. Amén. El primer año, que fue el año de inauguración. Vino un segundo año que se llamó el año de la popularidad, cuando todo el mundo decía: Hosana en las alturas, bendito el que viene. Nadie habla, nadie tiene una palabra más potente que esta. Ese fue el año de la popularidad. Pero vino un tercer año de ministerio de Jesús, que se llamó el año de la oposición, cuando todo el mundo decía: come con borrachos, este tiene demonios, este es simplemente un palabrero, este es un politiquero, este es uno cualquiera que se levantó. Y por eso Jesús, al final de esa etapa, de ese tercer año, tuvo que preguntarle a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron: unos dicen que es Elías, otros dicen que es el Juan el Bautista, otros dicen que es un profeta, otros dicen que usted es un culebrero, un palabrero que vino por allá de Antioquia. Amén. Y Jesús, entonces, interesado por saber qué piensa su iglesia, dijo: ¿y ustedes quién dicen? ¿Ustedes qué piensan? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo. Diga conmigo: tú eres el Cristo. Diga conmigo: tú eres el Cristo, que perdona pecados, que bautiza con Espíritu Santo y fuego, que salva, que sana, que transforma, que da vida. Tú eres el Cristo que tiene palabra de vida eterna. Aleluya. Días después,
también ya lo vimos aquí. Amén. Miércoles 13 de Nisan del año 33 de Cristo, Jesús fue a Getsemaní a orar. ¿Se acuerdan? Y oró hasta bien madrugado, tarde de la noche, ya horas de la madrugada. Y Judas llegó como a las 2 de la mañana, le chantó un beso y lo entregó vendido por 30 monedas de plata. Y a esa hora lo llevaron a las autoridades de la ciudad y todos empezaron a examinarlo, todos empezaron a hacerle preguntas. El Sanedrín, el sumo sacerdote, el juez, el rey, todos empezaron a hacerle preguntas. Y como a eso de las 11 de la mañana, después de haberlo examinado, después de haberlo indagado, seguramente estaba la Sijín, el DAS, todo mundo indagando a un inocente. Pero cuando eran como las 11 de la mañana, Pilato salió al balcón del palacio y se dirigió a la multitud que en cantidad estaban esperando el veredicto. Y entonces Pilato les dijo: hemos estado indagándolo, hemos estado haciéndole indagación, haciéndole totalmente investigación de la buena, investigación seria a este señor, y no hemos encontrado en él ningún delito. ¿Por qué entonces lo van a matar? Y entonces salió un señor llamado Profecía y dijo: pues por eso lo vamos a matar, porque el cordero que vamos a matar tiene que ser sin defecto. Amén. Y entonces Pilato, dirigiéndose a la multitud y mirando a Jesús, dijo: he aquí el hombre. ¿Cuál hombre? El que pedían desde el Antiguo Testamento: denos un hombre que nos derrote. Y Pilato dijo: ahí está el hombre. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y lo coronaron de espinas y lo vistieron de rey y le pusieron un título en su corona, en su cabeza, que decía: este es el rey de los judíos. Pero era un título de burla. Y le dieron fuerte y le dieron de puntapié y lo escupieron y le dieron bofetazos. Y para el imperio y para el mundo y para todo mundo y para el creyente, este tampoco era. Está derrotado, lo acabaron, está desfigurado, no hay esperanza en él. Ahora está crucificado, está demacrado, no tiene poder, no tiene fuerza, no hay quien lo libre. Alguien le dijo: si eres el hombre, bájate de ahí, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y parecía que no había esperanza, y parecía que otra vez el intento de Dios había fracasado. Y Jesús, aunque decía palabras extraordinarias, no lo entendían. Padre, perdónalos a todos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Hecho está. Se acaba de pagar el rescate. Se acaba de hacer la liberación. Se acaba de hacer la redención. Aleluya, consumado es. El mundo es libre. Pero la sociedad aún no entendía ese léxico y el diablo estaba medio asustado. El diablo ni se dio cuenta todo lo que estaba pasando en contra de su macabra intención.
Y entonces el diablo, cuando Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y mi Biblia dice: y Jesús murió, el diablo dijo: también cayó, ya murió, ya no hay nada que hacer. Amén. No hay nada que hacer. Pero al diablo se le había olvidado que la profecía, el juez de ese combate se llamaba profecía. Y la profecía decía que así como Jonás estuvo en el corazón del pez, en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, la profecía decía que el hombre, amén, el Hijo del Hombre, estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Así que para el diablo esto había sido un knockout fulminante, del cual este hombre no se podría parar. Pero el juez profecía comenzó a contar. Amén. A alguien que está en el ring noqueado le cuentan hasta 10. Si a la cuenta de 10 no se para, es knockout fulminante, y entonces hay un ganador. Amén. Pero entonces mi Biblia dice que el juez contó, diga conmigo, 1. Y Jesús estaba en el piso. Jesús estaba en la tumba, y además tenía una piedra de 80 toneladas en la boca del túnel. Y el árbitro dijo: 2. Y el diablo decía: no se para, está noqueado, no se para. Yo le enterré una lanza en el costado y ya ni sangre le salió agua. Eso indica que está muerto. Va a pasar lo que pasó con todos, está muerto. Y este mundo definitivamente es mío, porque el diablo dijo: yo tengo las escrituras. Amén. Amén. Y al amanecer del día primero, antes de que el juez dijera 3, amén, mi Biblia dice que la piedra se empezó a correr. Juan capítulo 21 dice: cuando todavía era muy oscuro, muy de mañana, María Magdalena y las otras muchachas vinieron al sepulcro y hallaron la piedra removida, y había alguien que cuidaba el sepulcro, y le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. ¡Aleluya! Así que cuando el juez dijo 3, él estaba resucitado. Y cuando él resucitó dijo: toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y tengo las llaves del infierno y tengo las llaves de la muerte. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Y ahora entonces Jesús levanta sus manos y dice: tengo aquí las escrituras. Tengo además el acta de los decretos que estaban en contra de ustedes, donde decían que ustedes eran esclavos, que ustedes estaban secuestrados, pero yo vine para que sean libres.
Y ahora son libres. Ahora son libres. Acabo de pagar el precio. Acabo de pagar el rescate. Acabo de hacer la redención. Son libres. Aleluya. Así que al diablo se le cumplieron sus deseos. Denme un nombre, se lo dieron. Que me derrote, lo derrotó. Y que me haga sus esclavos. Y ahora el diablo está puesto bajo los pies. Decláralo, mi hermano, decláralo. El diablo está por debajo de tus pies. Él es simplemente un pobre diablo derrotado, porque el hombre Jesucristo bajado del cielo lo derrotó y nos lo ha entregado a nosotros, derrotado, humillado, acabado. ¿No cree que se merece que te coloques de pie y le des un aplauso al campeón del Gólgota, al que venció en la cruz del Calvario, al que estuvo muerto y resucitó y nos ha hecho a nosotros para su gloria y su honra, reyes y sacerdotes, y nos ha dado propiedad con él en los cielos y nos ha entregado este reino? Aleluya. Este reino nos ha entregado para que nosotros lo disfrutemos, lo vivamos, lo gocemos. Usted es libre, mi hermano, es libre. Adore, adore como libre que eres. Ya no eres esclavo, ya no eres hijo del diablo. Ahora estás adoptado en el reino de Dios. Adora, 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 no pares. Declara libertad sobre su enfermedad, declara libertad sobre tu problema, declara libertad sobre tu angustia, declara libertad sobre tu economía, declara libertad mental, espiritual, declara libertad en esta mañana. Eres libre. Él te hizo libre. Él te hizo libre. Él te hizo libre. Él sanó tu enfermedad. Él curó tu dolor. Él te dio vida. Aleluya, aleluya.
Señor. Sí, Señor. Fuerte ese aplauso para Jesús. Alguien que esté libre que le dé un aplauso a Jesús. Alguien que esté libre que diga gloria a Dios. Alguien que esté libre que grite aleluya. Alguien que esté libre que diga que soy salvo. Siéntese por favor. Aleluya. Eso es lo que somos. Gente libre. Amén. Y es lo que usted debe creer. No crea otra cosa. Usted es libre. Amén. Libre. Y el diablo está puesto bajo sus pies. No permita que se pare de ahí. Téngalo ahí. Jesús dijo: toda potestad me es dada. Y cuando Él se fue a ir al cielo, nos transmitió a nosotros ese poder. Os doy toda potestad. Amén. Así que manténgalo ahí, con el pie en el gañote, y dígale: mijito, de ahí tú no te paras, porque mi Cristo te venció y yo he vencido. Aleluya. Hermanos, creo que es un buen momento para agradecer a Dios. Yo no sé si a usted le parezca, pero a mí me parece que Dios ha hecho demasiado por nosotros. No hablamos de eso, dejó su trono de gloria para venir a ensuciar sus manos, para venir a meterlas a la caneca de la basura, porque allá era donde nos tenían a nosotros, malolientes. Pero Él vino y arremangó su mano de santidad y te sacó de esa escoria. Te limpió. Olías a muerte, pero Él te limpió. Con esa sangre extraordinaria te limpió, te dio blancura. Amén. Aleluya. Por su amor yo vi, de su amor yo cantaré, con mi Jesús
Siéntese, por favor, vamos a ofrendar. Creo que si hay algún momento importante para repetir lo que Pedro dijera, qué bueno quedarnos aquí toda esta tarde. Creo que si algo hay claro en esta mañana es que Jesús está aquí. Y yo no sé si ya en usted se hizo lo que se tenía que hacer, pero si Él está aquí, Él vino para algo. ¿No trajo la bolsita? Amén. Así que yo quiero que esa ofrenda de este momento, hermano, sea con gratitud. Y si es con gratitud, tiene que ser superabundante. Amén. Porque es que lo que Él hizo definitivamente es incomparable. No se compra, no hay dinero para comprar lo que Él hizo. No había cómo hacer que alguien hiciera lo que Él hizo, pero Él lo hizo. ¿Y sabe por qué? Porque nos amó, porque nos ama, porque te sigue amando. Aleluya. El Señor te ama. No se te olvide eso, Él te ama. Y de una manera extraordinaria te ama. Amén. No olvide, por ningún motivo olvide lo que Jesús ya hizo por ti. Y una vez que tienes eso claro, pregunta: ¿qué puedo hacer yo por Él? ¿Qué te pide Dios? Que le alabes, que le reconozcas, que lo glorifiques, que lo exaltes. Amén. Estamos a puertas de iniciar una semana bonita. Tendremos cultos especiales martes, jueves y sábado. Y el próximo domingo no estaremos en estudio de Efesios, pero sí tendremos una gran dominical con un compañero invitado. Y seguramente vamos a tener un gran domingo también, mejor que este. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Además, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El Señor no nos repite bendición, sino que nos da una nueva. Amén. Así que vamos a estar atentos esta semana. Ojalá el invierno no nos corra. Mande sus hijos, traiga sus hijos, que vamos a estar en una semana de trabajo. Y estoy seguro Dios va a bendecir a sus hijos a través del departamento de escuela dominical. De mi parte, me alegró verlos. Deseo muchas bendiciones para todos esta semana. Que el Señor los bendiga y les guarde.